Bueno, el día de hoy va a ser, creo yo, la penúltima clase teórica. Eh, Va a quedar una clase más respecto a un poco de teoría de números, divisibilidad y números primos. Aún no estoy seguro de la fecha porque ya se va acercando la Olimpiada Iberoamericana, pero la idea es que sea esta clase que va a ser de programación dinámica eh, y la de los números primos y divisibilidad, y luego de aquí sea pura práctica, ¿verdad? Porque ya viene la Ibero y luego ya se viene la IOI. Entonces la idea es que igual tengamos sesiones, pero ya sean netamente de resoluciones de problemas. Es decir, asignamos un conjunto de problemas, no sé, 3 problemas semanales de un nivel un poquito más alto. La idea es que los resuelvan entre la semana y de ahí el fin de semana nos reunimos a discutir las soluciones. Bueno, Eh, el día de hoy vamos a ver unas aplicaciones un poquito más complejas de lo que era programación dinámica. Vamos a ver dos problemas más, eh, problemas clásicos, y vamos a ver cómo estas ideas se pueden usar en variaciones de estos problemas. ¿Ya? En los problemas obviamente de competencia no va a aparecer exactamente el mismo problema, no nos van a pedir exactamente lo mismo, ni la misma historia, sino que nosotros tendremos que aprender a identificar cuando un problema está relacionado al problema clásico, ¿no? Entonces el primero que vamos a leer es el de Knapsack. Si empiezo a compartir la pantalla. A ver, un momento. Ya. El primero que vamos a ver se llama Knapsack. Knapsack significa mochila o una especie de bolsa, ¿no? Entonces vamos a leer el problema. Un poco similar al problema de la semana pasada, los problemas de las monedas. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que tenemos n ítems numerados del 1 al n. Cada uno tiene un peso, W sub i, y un valor, P sub i. ¿Ya? Dice que tenemos que escoger algunos, o sea, no todos, algunos de estos n ítems y llevárnoslo en una mochila. La mochila tiene una capacidad W mayúscula, significa que los pesos de los ítems que nos llevemos, no pueden exceder W. ¿Ya? Esta es la parte interesante, ¿ya? Porque si no, nos llevaríamos todo, ¿ya? Y maximizaríamos la suma de los valores, ¿ya? Lo que queremos es maximizar la suma de los posibles, eh, la máxima suma posible de ítems que nos podemos llevar, sin exceder el peso. ¿Ok? Vamos a ver unos ejemplos para que quede más claro. Aquí nos dan el input de esta forma, NW, y luego para cada ítem su peso y su valor. Ya, entonces veamos unos ejemplos. Eh, Aquí, a ver un momento. Ya, entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Es decir, tenemos 3 ítems y el peso, a ver qué es lo que... Sí, 3 ítems y el peso total es 8. Ya, entonces voy a hacer como que digamos que es una caja. Ya, es una caja que tiene peso 8. Y luego tenemos ítems, 3 ítems de valor 30
pero pesa 3. De valor 50, pero pesa 4. De valor 60, pero pesa 5. Entonces, ¿cuál es el valor máximo en este ejemplo que podemos meter en esta caja? ¿90? 90. ¿Y eso es cómo? ¿Con la de 3 y 5? Con la de 3 y 5. Es decir, O no, o no, no, es decir, agarramos este y agarramos este. ¿Ya? ¿Por qué otros pesos no son los máximos? ¿Ya? Porque, por ejemplo, podemos agarrar, si agarramos, eh, vamos a llamarle a este, eh, bueno, son b sub 1, b sub 2, b sub 3. Si agarramos el de 3 y el de 4, vamos a llamarle ítem sub 1, ítem sub 2. Ítem sub 1, ítem sub 2, ítem sub 3. Si agarramos ítem sub... Obviamente podemos agarrar cualquiera de los individuales, ¿no? Si agarramos el ítem sub 1, obtendremos un peso de 30. Perdón, de 3 y un valor de 30. Ya. Si agarramos ítem sub 1 con ítem sub 2, eso nos da peso, el valor es 80 y peso es 7. Ya. Este es W mayúscula, que sigue siendo menor o igual al, al peso total. ¿Ya? ¿Ya? También podemos agarrar, ¿qué pasa si agarramos I sub 1, I sub 2 e I sub 3? ¿Ya? El valor, obviamente el valor es el máximo en ese caso. Vamos a estar agarrando peso valor 140, pero el peso va a ser 12. ¿Ya? Y 12 es mayor o igual, es mayor que 8, que es el peso. Entonces este subconjunto, este subconjunto no funciona. ¿Ya? El subconjunto de agarrar todos no funciona porque es demasiado peso. ¿Ok? Sí se entiende, ¿no? Podemos agarrar cualquier subconjunto de ítems sin que excedan el peso. Ok. Eh, les voy a dar, bueno, ¿tienen alguna pregunta antes de darles unos minutos para pensar el problema? Um, Disculpa, Omar, ¿podrías pasar el problema por el canal de Ya, preguntas? Por sí, favor? ahí lo pasé. Gracias. Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Algo que no se entendió del problema? ¿O quieren ver más ejemplos? Podemos ver los otros ejemplos rápidamente. Ya. No los voy a dibujar porque es demasiado. Pero en este ejemplo tenemos peso 5 y 5 ítems. ¿Ya? Entonces en este caso sí entran todos los valores, sí entran todos los ítems. ¿Ya? Y simplemente si es que entran todos los ítems, la suma de los valores, el máximo valor posible es la suma de todos los valores. ¿Ya? Este ya es un poquito más complicado, pero vamos a ver un poco. Ya, aquí el peso total es 15. Pero el peso total es 15.
Y tenemos los pesos, son 5. A ver, primero son los pesos o los valores. Eh, son los pesos primero, ok. Los pesos son 6, 5, 6, 6, 3, 7. Aquí va 5, 6, 4, 6, 5, 2. Ok, entonces vamos viendo cómo podemos agarrar el mayor peso. Obviamente este de aquí pesa demasiado y tiene poco valor, entonces ya por ahí podemos ir descartándolo. Ya. Em, si agarramos, si agarramos este, creo yo que agarrando este 5,6 y este, creo. Eso nos da un peso de, un valor de 6 más 6, 12, 17. Y el peso que agarramos es 14, que es menor o igual a 15. Creo yo que es algo así, déjame ver. 17. Ajá. 2, 4 y 5. 2, 4 y 5, exacto. Y algo interesante de este ejemplo es que la suma de los valores que es máxima, que es este 17, no llena por completo el contenedor, ¿verdad? Porque la suma de los pesos es 14 y el peso que nos permite es 15. Sin embargo, sí es la suma máxima. En cambio, hay otras sumas, por ejemplo, si agarramos, eh, tiene que haber una, ¿no? Que nos dé el valor. Ajá. Por ejemplo, si agarramos este y este, ya, ese valor, el peso es 7 más 3 más 5, que es 15, lo cual llena el contenedor, pero el valor es 6 más 5 más 2, que es 13, que es menor al peso de la primera forma que vimos. Ok, entonces eso me parece interesante de este ejemplo. Bueno, les voy a dar 5 minutos para que me den sus ideas y ya regresamos. Ok, los escucho. ¿Qué ideas tienen con respecto a este problema? O preguntas, lo que sea. Aunque sea una solución ineficiente. ¿Cuál sería una solución ineficiente para este problema? O sea, a mí se me ocurrió de primeras meter a un vector par, o sea, que tenga doble entrada, ¿no? Y ordenarlos. Ahorita estaba viendo si por el peso o por el valor que tenía. Claro. Esa es una buena primera idea. Eh, Sin embargo, antes de implementar, lo bueno es ver por ejemplos si es que eso funciona o no funciona. ¿Ya? Eh, y hay tantos casos que, por ejemplo, si nosotros ordenamos aquí con con el peso, ya, vamos a ver si este ejemplo lo demuestra.
es una muy buena idea para empezar. ¿Ya? Si nosotros ordenamos por el peso, de menor a mayor, porque siempre queremos, digamos, tener el menor peso posible inicialmente, ¿no? 6, ¿cuál vendría después? Hay 3 6, se los puede ordenar de mayor valor. En este caso, sí va a funcionar esa idea, por ejemplo. Eh, bueno, depende cómo esté implementado, ¿no? Depende cómo esté implementado, pero digamos que sí es así. En este caso, aquí en los empates los ordenamos de mayor a menor los valores, porque nos conviene. Y en este caso sí funciona, porque vamos agarrando así hasta, hasta exceder el peso, ¿ya? De aquí en adelante ya se excede el peso y agarramos estos valores, ¿no? Pero eso no siempre funciona. Por ejemplo, déjame ver si uno de los ejemplos lo confirma. Este de aquí, ¿no? Este de aquí. 3, 5, 6, ya. Este de aquí lo confirma. Porque ya están ordenados por peso. Entonces, primero, si hacemos ese algoritmo de que empezamos a agarrar hasta exceder el peso, agarramos el 3, agarraríamos el 4, agarraríamos el 3, agarraríamos el 4 y ya para cuando llegamos al 5 ya no lo incluimos, ¿no? Y el peso que nos da ese algoritmo es 80, ¿verdad? Y hay un peso mayor agarrando 3 y 5. Entonces este ejemplo demuestra que una estrategia así no funciona completamente ordenando los pesos de menor a mayor. Y de la misma forma, creo que la solución de ordenar los valores de mayor a menor tampoco funciona. Porque, déjame ver si en este ejemplo, voy a borrar este de aquí, porque en este sí funcionaba. Ahora digamos que vamos a hacer el ordenamiento ahora de valores, ¿no? Y siempre quiero escoger los mayores valores. Entonces, este 6,5, este 6,6 va en primero. Luego va 5,6 y 5,3. Digamos que escogemos este 5,3 y este 5,6. 7,2. Ese va después. Quizá en este también funcione. Porque ¿qué es lo que hacemos? Agarrar los mayores valores hasta que se exceda el peso. Entonces en este también funciona. Pero creo que en el caso general tampoco va a funcionar. Déjame pensar algún contraejemplo. Digamos si aquí cambiamos los pesos. Y si aquí ponemos un 1, perdón, este no. Si aquí ponemos pesos muy pequeños. Ajá. Si aquí ponemos 2 y 2. Ya. Aquí los dejamos como estaba 3.
y 6. ¿Ya? En ese caso, la solución en realidad es esta. Este tiene valor 17, pero yo sí puedo alcanzar un valor de 18 si escojo estos, ¿no? ¿Y eso excede o no excede el peso? 11, 14. No, justo me queda con 15. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hemos demostrado? Hemos demostrado que ordenar por peso y ordenar por valor no son soluciones generales. ¿Ya? Lo cual nos indica que el problema no puede ser resuelto utilizando una solución lineal ni una solución este, voraz o greedy, como se llama. ¿Ya? Entonces, les pregunto, ¿cuál es una forma general de resolver el problema? El problema nos pide un subconjunto que, que cumpla. Entonces, ¿cómo podríamos usar esa información para tener una solución general, aunque sea ineficiente? Disculpa, Mar, una pregunta. ¿La Sí, W es el peso o el valor? Es weight, ¿no? Supongo. sí, es weight. La W mayúscula es el peso total y las W minúsculas son los pesos de cada ítem. Ya entendí algo. Gracias. ¿Qué cosa? No, no, nada, está viendo algo. Allá. Omar, pero disculpa, o sea, la V es el valor, ¿no? Ujú. No se podría tomar el 665, tipo el primero, el segundo y el cuarto, porque lo que pide es el peso máximo. El 665, pero es que ahí nos pasamos, ¿no? Nos pide el valor Ah, máximo, nos pide maximizar el valor, sin ajá. pasarnos del peso. Tú Y el dices, peso en ese caso era, en este caso era 15, entonces tú dices si agarramos este y este. ajá, Ahí nos pasamos porque, del peso, porque nos da peso 17 y el peso es 15. ya, perdón, pensé que la W era el peso, o sea, el peso del este. No, las W pequeñas, esta de aquí son los pesos de cada ítem. Y la W grande de acá, esta de aquí, es el peso total del contenedor. ¿Alguna pregunta si ha quedado claro para todos? Porque si el problema no ha quedado claro, entonces no tiene mucho sentido empezar a ver cómo se resuelve. Ya, así que quiero estar seguro de que esté claro para todos. Si está claro, dígame sí y si no, hagamos una pregunta. ¿Qué era la V? Estas Vs de aquí son los valores de cada ítem. O sea, cada una de estas columnas de aquí, son ítems y tienen dos componentes. Tienen un valor, tienen un valor. Entonces este llamémosle ítem, perdón. Este llamémosle ítem 1, ítem 2, ítem 3, así, ¿no? Ya. Cada, cada ítem tiene un valor. Entonces ítem 1 tiene un valor de 6 y un peso, un peso de 5. ¿Ya? Asimismo el ítem 2 tiene cada una de esas cosas. Entonces el problema nos pide maximizar el valor total de los ítems que nos llevemos. Es decir, que la suma de los b sub i, ¿ya? La suma de los valores de las v's, sea la máxima posible sin, sin exceder el peso que nos llevemos. ¿Ya? Porque el peso que nos llevemos va a ser la suma de los w's. ¿Ya?
pero el contenedor va a tener un peso fijo W mayúscula. En este ejemplo es 15. Entonces no nos podemos llevar ítems cuyo peso total sea más de 15. ¿Ya? Así Ya, estábamos antes. Antes de estar escogiendo elementos era todo así. Así. Ok. ¿Se quedó claro? Me confirma. sí, sí. Ok. Entonces, el problema nos pide hallar el subconjunto de ítems. Lo voy a escribir aquí. Voy a bajar y aquí voy a poner W igual 15, que es el peso total. Eh, el problema nos pide el subconjunto de mayor valor. Entonces, una idea de solución es iterar sobre todos los subconjuntos. ¿Ya? Si nosotros, y de hecho sí hay forma de hacer esto. ¿Ya? No vamos a ver el código, pero usando fuerza bruta se puede iterar sobre todos los subconjuntos. Me parece que quizás sí vimos eso en una de las primeras clases, en la clase de Complete Search. ¿Ya? Eh, si iteramos sobre todos los subconjuntos, ¿cuántos subconjuntos hay? Si son n elementos. Si son n elementos, cada elemento tiene dos opciones al formar un subconjunto. Se incluye o no se incluye. De esa forma podemos contar todos los elementos, todos los subconjuntos de n, todos los subconjuntos posibles de un conjunto total de n elementos. Entonces, como cada uno tiene dos opciones, se incluye o no se incluye, el número total de subconjuntos, la cardinalidad de los subconjuntos, es 2 a la n. ¿Ya? Y les voy a mostrar por qué. Digamos, tenemos cuatro elementos. Elemento 1, elemento 2, elemento 3 y elemento 4. ¿Ya? Yo quiero armar un subconjunto. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Para cada uno tiene dos posibilidades. Se incluye o le voy a poner así. Se incluye o no se incluye. ¿Ya? Se incluye o no se incluye. Y así sucesivamente, ¿no? Se incluye o no se incluye. ¿Ya? Entonces, de esa forma, si se incluye el E sub 1, nos van a dar 16 subconjuntos posibles. Primero, si no se incluye nada. Si no se incluye nada, queda el subconjunto vacío. Si se incluye el E sub 1, tenemos, bueno, vamos a hacerlo así. Si no se incluye el E sub 1, vamos a hacerlo con 3 para que sea mucho más fácil.
Si se incluye el E sub 1, luego viene otra decisión. ¿Se incluye el E sub 2 o no se incluye? Si se incluye el E sub 2, luego viene otra decisión si se incluye o no se incluye el E sub 3. Se incluye el E sub 3. ¿Ya? Entonces nos quedamos en la última decisión. Si no se incluye el E sub 3, queda así. ¿Ya? Nos quedamos en la otra decisión del E sub 2. Digamos que ya no se incluye el E sub 2. ¿Se incluye o no se incluye el E sub 3? Se incluye el E sub 3. Y en la decisión del E sub 3 teníamos dos decisiones. Entonces ahora en este caso no se incluye el E sub 3. Y ahora en la decisión primera del E sub 1, digamos que ya no se incluye el E sub 1. Ahora se incluye o no se incluye el E sub 2, digamos que sí. Se incluye o no se incluye el E sub 3, digamos que sí. Entonces se va entendiendo, ¿no? Eh, cada elemento tiene dos decisiones posibles. En este caso y que ya no se incluye nada. No, aquí había otra decisión. Que se incluye el E sub 2 pero no el E sub 3. Luego que se incluya el E sub 3. Y luego que no se incluya nada. ¿Ya? Entonces, ahí nos dieron los 8 subconjuntos. De 2 a la 3. ¿Ok? Entonces, en el problema, si nosotros iterásemos sobre todos los subconjuntos posibles y guardamos un contador, calculamos el valor y si es que no excedemos el peso total, calculamos el valor y el peso de ese subconjunto. Si no excedemos el peso total, comparamos con el contador de máximo valor y lo vamos actualizando, ¿no? Como una iteración normal donde hallamos el máximo, ¿no? Ya, ¿cuál es el problema de esa solución? El problema de esa solución es que lleva, como itera sobre todos los subconjuntos, ¿quién me dice cuánto tiempo lleva? ¿Cuál es el orden de tiempo de esa solución? Dos elevado a la n. Es proporcional a 2 elevado a la n, exactamente, porque hay 2 a la n subconjuntos, ¿ya? Entonces voy a borrar este ejemplo de aquí, que lo hice para explicar, lo voy a borrar para seguir aquí, hacer un poquito más pequeño. ¿Ya? La solución lleva tiempo proporcional a 2 a la n. ¿Ya? Y eso es exponencial. De hecho, en los problemas, ya lo he mencionado, pero en los problemas, eh, si n es 1000, ¿ya? Esta solución no, o sea, les va a exceder el tiempo límite. ¿Ya? Este tipo de soluciones exponenciales solo funcionan cuando n es muy pequeño. Me parece que n menor o igual a 8 o una cosa así, o n menor o igual a 10 máximo. Entonces no es una solución eficiente. Y por otra parte, en los ejemplos, cuando ordenamos, ¿ya? En los ejemplos de aquí, nosotros ordenamos con respecto al peso y ordenamos con respecto al valor. Y encontramos contraejemplos para esas dos estrategias. Por lo tanto, el ordenar tampoco sirve. Entonces, eso nos dice que no hay una solución lineal. ¿Ya? Pero aún así, estas dos cosas que intentamos nos sirven mucho para hacer una solución general. Entonces, ¿cómo, cómo vamos a desarrollar una solución general? Y aquí nos tenemos que poner en el pensamiento recursivo de la programación dinámica, que es lo que hemos estado haciendo hasta este momento en los problemas de la semana pasada.
Y es irse para atrás, básicamente. Digamos que tengo mis elementos i sub 1, i sub 2, hasta i sub n menos 1, i sub n menos 1 e i sub n, ¿no? Esos tienen un peso y un valor. Tienen un peso w sub 1, w sub 2, wn menos 1 y w sub n. Y así mismo tienen un valor, ¿no? Entonces, ¿ya? ¿Cuál es la decisión que yo tengo? Digamos que yo estoy aquí. Digamos que yo me sitúo aquí. Yo estoy aquí. Yo estoy al final. Ya me estoy yendo para atrás. Y mi decisión es, ¿incluyo o no incluyo a este elemento? Esa va a ser mi decisión, al elemento que estoy viendo en este momento. Entonces estoy en i sub n. Mi decisión es, ¿lo incluyo o no lo incluyo a este elemento de aquí? Y mi peso es w hasta este entonces. El peso total es w. Ok. Tengo dos posibilidades. Tengo dos posibilidades. Lo incluyo o no lo incluyo. ¿Ya? ¿Qué pasa si lo incluyo? Entonces aquí voy a poner incluyo. Primero que nada, i sub n. Primero que nada, ¿cuándo yo puedo incluir a i sub n? ¿Qué es lo que me permite incluir a i sub n? Aquí digamos que mi mochila está vacía. La única forma que yo no pueda incluir a i sub n es que el peso de la mochila que yo tengo exceda el peso total. En este caso la mochila está vacía. Entonces, solo yo puedo incluir a i sub n si w sub n es menor o igual a w. Esa es la única forma porque mi mochila está vacía. Ok, digamos que incluyo a i sub n, al ítem n. ¿Ya? ¿Qué es lo que me queda? ¿Cuál es el problema que me queda resolver? Es decir, ya, ya tomé la decisión. Ya tomé la decisión de incluir a i sub n. Entonces me queda resolver el problema para los ítems siguientes. ¿Ya? Pero ¿qué cambia al yo incluir i sub n? Es que el peso total ahora es w menos w sub n. Porque ya incluí el ítem sub n. Ya lo metí en la caja, en la mochila. Entonces el peso total que yo puedo acceder es menor. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Ya?
Y los ítems restantes son i sub 1 hasta i sub n menos 1. ¿Ya? Entonces, ese es un problema más pequeño a resolver. Con un peso, es un distinto subproblema, un subproblema distinto, con peso menor y con menos ítems. Entonces el problema se va haciendo más pequeño. Ahora, hay otra decisión que yo puedo tomar. ¿Qué pasa si no incluyo a i sub n? ¿Cuál es el peso total restante? Si no lo incluí. Sigue siendo W. Sigue siendo W. ¿Ya? Y los ítems restantes, igualmente, van a ser i sub 1 hasta i sub n menos 1. ¿Ya? Ahora, aquí ustedes se preguntarán, o sea, ¿cómo yo tomé esa decisión? O sea, ¿cuál decisión yo tomo? ¿Verdad? O sea, no queda claro porque ya sabemos que tenemos dos opciones. Pero ¿cuál decisión yo tomo? Y ese es lo chévere de la programación dinámica, que no hay que tomar la decisión. Simplemente hay que considerar las dos opciones. ¿Por qué? Porque esto nos indica que yo puedo tomar el máximo de ambas. Digamos, entonces el valor máximo, vamos a hacerlo así para que sea más específico. El valor máximo de los ítems i sub 1 hasta i sub n, ¿ya? Eso es lo que queremos hallar, ¿no? Es igual a el máximo entre dos opciones. Entre, a ver, en realidad tengo que hacerlo de esta forma. Este Vmax voy a llamar para abreviarlo. Ya. El Vmax con los ítems i sub 1 hasta i sub n con un contenedor de peso W, de peso total W. ¿Ya? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al máximo entre dos opciones. ¿Ya? Si yo incluyo el ítem n, es Vmax de los ítems restantes, que son hasta n-1, y un peso menor, que es W menos Wn. ¿Ya? Y si yo no lo incluí, es Vmax de i sub 1 hasta i sub n-1 con un peso total que sigue siendo W. ¿Ya? Eso es una fórmula recursiva, ¿verdad? Para ir haciendo el problema más pequeño cada vez. ¿Por qué el problema se hace más pequeño cada vez? ¿Quién me dice eso de ahí?
El problema se va haciendo más pequeño cada vez porque cada vez tenemos menos ítems y los pesos son decrecientes. No estrictamente decrecientes porque en la segunda opción queda igual, pero en la primera opción sí va decreciendo. ¿Ya? Entonces, esta fórmula de aquí, vamos a cortarla un poco más. Vamos a hacerla más concisa. Porque si se dan cuenta, siempre vamos a estar quitando elementos. Entonces lo que realmente importa es el índice del último elemento a considerar. Entonces, vamos a llamarle B. Y como el último elemento a considerar es N, y el peso sigue siendo igual. El máximo entre dos cosas. B n menos 1, W menos W sub n, y B de n menos 1, W. Ya. Ahí ya queda la fórmula mucho más compacta, ¿no? Ok. Por favor, antes de continuar, porque esta es la parte recursiva, quiero estar seguro de que esta explicación tuvo sentido de lo que estamos haciendo. Si no, la explico de nuevo, me dicen. Sí está entendido. Si quieren, vemos un ejemplo rápidamente de cómo fue la decisión. ¿Cómo sería la decisión con un ejemplo, con el primer ejemplo? 3, 4, 5, 30, 50, 60. Ok. Voy a hacer rapidito. 3, 4, 5, 30, 50, 60. 30, 50, 60. Y me sitúo aquí, ¿verdad? Entonces tengo dos opciones. Y el peso total era 8. Entonces la primera decisión es incluyo al 5. ¿Ya? Si incluyo al 5, el valor máximo, si es que incluyo el 5, el valor máximo va a ser con los ítems. Ok, aquí me faltó algo. ¿Ya? Al yo incluir al valor n, aquí tengo que sumarle el valor de n, ¿no? Porque ya lo estamos tomando en cuenta. Esa parte me faltó. Si yo incluyo el 5, el valor máximo va a ser el valor de 5, que es 60, más el valor que lleve resolver el problema con los ítems 3 y 4. Vamos a llamarle i sub 1, i sub 2 y sub 3. No es incluyo el 5, es incluyo el i sub 3. ¿Ya? Es el valor máximo que yo puedo hallar con los ítems i sub 1 y sub 2, que son los que pesan 3 y 4. ¿No? Y el peso restante es 8 menos el 5, ¿no? Porque es el peso del valor del i sub 3. ¿Ya? Y si no incluyo a i sub 3,
¿qué es lo que pasa? El valor máximo no lo incluí, entonces es 0 más el valor máximo asimismo que yo puedo obtener con i sub 1, i sub 2, y el peso total sigue siendo 8. Entonces es el máximo entre estas dos opciones. Entonces el valor cuando, cuando yo tengo estos tres elementos con peso 8 es igual al máximo entre el valor con los dos elementos restantes. Esta es la decisión cuando yo decidí tomar el elemento. Dos elementos restantes con peso 3 más el valor del elemento 3 que tomé. ¿Ya? Y si decido no tomar el elemento, ¿ya? Sigue siendo el peso total 8. Eso es como sería la fórmula recursiva para el ejemplo. Y ustedes se dan cuenta cómo en el caso que yo decido tomar el elemento 3, aquí se va haciendo más pequeño. De hecho, aquí también se va haciendo más pequeño porque este valor decreció. Aquí en este caso los dos valores decrecieron en la decisión de tomarlo. Espero que el ejemplo lo haya hecho un poco más claro de cómo sería la formulación recursiva, ¿no? Aquí voy a hacer una pequeña corrección porque aquí es p sub n más b de n menos 1 w menos w sub n, ¿verdad? Porque aquí esto fue cuando decidí agarrar el ítem. Entonces, esta es nuestra fórmula recursiva. Uy, perdón. Esta es nuestra fórmula recursiva general. Y aquí viene lo interesante. Porque una función recursiva, si la implementamos así, esto lo podemos implementar en código, sin problema. El problema aquí es que esto de aquí es ineficiente. Porque como vimos, las funciones recursivas llevan tiempo exponencial, por lo general. Entonces, ¿cómo hacemos que esta función recursiva termine siendo eficiente? ¿Cómo convertimos esto en algo eficiente? Y voy a borrar el ejemplo para quedarnos con esto. Ya estamos casi en una solución completa. Lo único que hay que darse cuenta es que si recuerdan en los problemas anteriores, déjame ver si todavía tengo los slides anteriores. En los slides anteriores, nosotros teníamos la función recursiva solo en base a un valor y luego lo calculábamos en base a los valores anteriores. Entonces terminaba siendo que, o sea, aquí hayamos una función recursiva así.
terminaba siendo que esto lo podíamos convertir en un arreglo e ir calculando los valores en base a los valores anteriores de ese arreglo. ¿Ya? Si se acuerdan que esto fue lo que vimos la clase pasada, ¿no? Ahora es un poco distinto. Ahora es un poco distinto. Porque en este problema hay dos variables. Hay dos variables, si se dan cuenta, en la función recursiva. No solamente la n va decreciendo. No solamente la n va decreciendo. La w también va decreciendo. Entonces, al tener dos variables, dos parámetros, lo que se puede hacer es hacer la programación dinámica en una matriz, donde una de las dimensiones sea la n, el número de elementos que va decreciendo, y la otra sea el peso total que va decreciendo. ¿Ya? Entonces, eso es la idea. La idea es crear una matriz o un arreglo de dos dimensiones. Déjame ver algo rápidamente. Claro, si creamos una matriz, eh, un arreglo de dos dimensiones de n más 1 por w más 1, ¿ya? Para que una de las dimensiones sean los ítems y la otra sean los pesos, ¿ya? Y se llama b, ¿ya? Entonces b y j. Es lo mismo, la misma fórmula de arriba, solo que ahora con respecto a un arreglo, ¿ya? Eh, de hecho ya no sería bueno que se llame b, porque b va a ser los valores específicos. Entonces vamos a llamarle m, de máximo valor. Entonces aquí, este arreglo b son los valores de cada ítem. Aquí va a ser b sub i, o sea, el valor del ítem i. Creo que esto mejor deberíamos haberlo llamado m y no b, porque b son los valores. Bueno, ya. Con un valor menos y un peso menos. Entonces, esta j es el peso total. ¿Ya? Entonces aquí quedaría algo así, ¿no? A ver. Ajá, así. Es la misma fórmula. Solo que ahora lo hicimos ya como que en código, o sea, en términos de un arreglo de dos dimensiones, que se llama m. Entonces, ¿qué es m? M va a representar m de ij es el máximo valor, para que se entienda qué es lo que representa, el máximo valor posible con los ítems del 1 al i,
con, con peso máximo J. ¿Ya? Y simplemente aplicamos la fórmula supuestamente recursiva, la fórmula recursiva, pero ahora sustituimos por los valores anteriores del arreglo de 2 dimensiones. Ok. Preguntas de cómo convertimos la función recursiva a una función iterativa en un arreglo de 2 dimensiones. Es un poquito más complejo y creo que va a ser lo más complejo que vamos a ver en todo el entrenamiento teórico que vamos a dar en este año. Pero para entenderlo bien les recomiendo que lean los materiales teóricos de la guía. ¿Ya? Los materiales teóricos de la guía y también hay videos. En YouTube pueden ver videos de cómo se calcula, cómo el algoritmo va calculando y llenando los valores de la matriz. ¿Ya? De hecho, lo que pasa es que estamos un poco cortos de tiempos, pero creo que podríamos hacerlo rápidamente. Ya, déjenme ver un momento. La implementación. Para mostrarles. Ok. No, creo que esta es la solución recursiva. Esto es lo que quería ver. ¿Ya? Entonces, aquí es lo que estamos haciendo es creando un ejemplo, ¿no? Y tenemos una función knapsack que calcule el valor máximo con estos ítems, ¿verdad? Entonces, aquí la, la matriz le llamamos DP por Dynamic Programming, pero en nuestro ejemplo se llamaba M, ¿ya? Eso no importa, es solo una nomenclatura, ¿ya? Entonces, ¿cómo resolvemos el problema en este caso? O sea, ¿cómo llenamos la matriz? ¿Ya? Como les dije, tenemos que crear una matriz de dimensiones n más 1 por w más 1 de 2 dimensiones. Y la vamos llenando poco a poco. Primero, los valores, esto es muy importante, los valores cuando i vale 0 o j vale 0 implican que no hay ningún ítem o la capacidad de la mochila es 0. ¿Ya? En todos esos casos, eh, va a ser 0 el valor de la matriz. Entonces aquí tenemos las dos opciones. Y dice pick o no pick, escoger o no escoger. ¿Ya? Las opciones son pick, si lo escogemos, solamente podemos escoger si el peso del ítem es menor o igual al peso que tenemos al momento, que estamos calculando al momento. Y es el valor de ese ítem
más el valor al resolver el problema con i menos 1 ítems y un peso reducido, ¿ya? Como vimos en la fórmula. Eso es cuando escogemos. Y cuando no escogemos queda igual. Es solo el problema con el mismo peso, pero con un ítem menos. Aquí simplemente calculamos el máximo entre estas dos opciones, pick y no pick, escoger o no escoger. Así se llena la matriz de dos dimensiones. Entonces hasta aquí, al terminar este doble ciclo, la matriz ya va a estar llena. Pero la respuesta es lo que nos queda al final de la matriz. ¿Ya? Es la respuesta es el máximo valor con n ítems y con un peso total W. Todo esto son subproblemas que calculamos. Entonces voy a imprimir. Déjame ver si esto corre. Sí, corre sin ningún input. Entonces voy a imprimir toda la matriz para que se den cuenta. Vamos a imprimir toda la matriz. De los subproblemas. Así. Y aquí vamos a hacer un corte de línea. Y eso debería imprimir todo. ¿Ya? Este está imprimiendo la respuesta total aquí. Pero no la vamos a imprimir. Ya. Entonces, este ejemplo nos da esta matriz de aquí. ¿Ya? Y el valor es el último valor, el valor de la esquina. ¿Ya? Todos estos son subproblemas con n más pequeño o w más pequeño. ¿Qué otro ejemplo podemos hacer? Vamos a ver este ejemplo de aquí. Es más interesante. Creo que aquí están los W. Los W están al inicio. Okay. Ya. Entonces 6, 5, 6, 6, 3, 7. Esos son los pesos. Y los valores son 5, 6, 4, 6, 5, 2. Ya. Este es el ejemplo que estábamos viendo acá. Este ejemplo de aquí. 6, 5, 6, 3, 7, 5, 6, 4, 6, 5, 2. Ya. Entonces, ¿cómo se va a ver la matriz en este ejemplo? Se ve algo así. Y el valor, la respuesta está acá, en la esquina. Ok, preguntas, dudas. Si no han visto esto antes, es un poquito, es más complejo que lo de la programación dinámica en una dimensión. Pero es la misma idea. Básicamente lo que estamos haciendo es una función recursiva que esté en dos dimensiones, o sea, en dos parámetros. Y al ver los dos parámetros, lo que hacemos es hacer la misma programación dinámica, pero en un arreglo de dos dimensiones. Ok. Si no hay preguntas, voy a pasar al siguiente problema. Vamos a ver un problema más similar. Es más o menos similar. Eh, ok.
El problema se llama subsecuencia común de mayor distancia, longest common subsequence. Entonces, nos dan dos strings, dos cadenas de caracteres S y T, ¿ya? Nos pide hallar la longitud, bueno, el string que sea una subsecuencia de ambas y que tenga la mayor longitud. Entonces, ¿qué es una subsecuencia? ¿Ya? Una subsecuencia se obtiene quitando 0 o más caracteres de ese string y concatenándolos. ¿Ya? Entonces vamos a ver vamos a ver ejemplos. ¿Ya? Entonces vamos a ver con la segundo string cuáles son ciertas subsecuencias del segundo string. Puede ser A, Y, B. ¿Ya? Si escogemos estos de aquí, A, Y, B. ¿Ya? O puede ser A, B, B. Si escogemos A, B, B. O puede ser P, Y, X. Si escogemos estos. B, si escogemos estos. Este y X. Y este. Tienen que estar en orden, ¿no? Pero puede ser cualquier carácter de ese string. Ok. Entonces, eso es lo que es una subsecuencia. Ahora, ¿qué nos pide el problema? El problema nos pide hallar la subsecuencia común de mayor longitud entre dos strings. Entonces, en el ejemplo, tenemos A, X, Y, B. Luego tenemos A, B, Y, X, B. ¿Cuál sería la subsecuencia de mayor longitud? La subsecuencia común de mayor longitud. ¿Quién me dice? Es posible hacer una subsecuencia común de longitud 4. Para que sea de longitud 4, tendría que ser que todita esta cadena de aquí aparezca acá. Y eso no es posible, porque tendría que ser A, X, y luego que haya una Y por aquí, y luego una B. Entonces no es posible que sea de longitud 4. Puede ser de longitud 3. Si escogemos la A de aquí con la A de aquí, la B de aquí con la B de aquí, y se puede escoger la Y de aquí con la Y de aquí, o la X de aquí con la X de aquí. Entonces hay
dos subsecuencias comunes de mayor longitud, que son A, Y, B y A, X, B. ¿Ya? Son subsecuencias. Este es S y este es T. Comunes de mayor longitud. A ver, antes de continuar, quiero saber si quedó claro qué es una subsecuencia de una cadena y qué es lo que nos pide el problema, que es la subsecuencia común de mayor longitud entre dos cadenas. Sí entendí por mi parte, Omar. Sí, sí está entendido. Los demás, la clave es que tienen que ser subsecuencias comunes, o sea, tienen que ser subsecuencias de las dos. Por ejemplo, A y B, este A y B, este A y B aparece en las dos, así, en las dos strings como subsecuencia, si se dan cuenta. Y el AXB también. El AXB aparece aquí. Y aparece acá. ¿Ya? Entonces, estas dos son subsecuencias comunes de ambas S y T. Y tienen longitud 3. Tienen longitud 3. Y son las de mayor valor. Entonces, voy a darles unos 5 minutos para que piensen un poco el problema y me dejen saber ciertas ideas que tienen del problema. Los voy a copiar y pegar el problema en el canal de preguntas y vuelvo en 5 minutos. Ok, chicos, ¿alguna idea con respecto a este problema de aquí? O sea, lo primero que se me ocurre y lo más sencillo creo es como que tomar una de los strings como base e ir viendo letra por letra. Si es que tiene el otro, recorrer toda la otra palabra y ahí ir concatenando lo que haya. Ok, ok, me parece una buena primera idea también el hecho de ir iterando carácter por carácter. Sí, dime. Y claro, luego de tomar la una como base, tomar la otra como base y creo que se podría comparar cuál es más largo, no sé la verdad. Ok, ok, me parece bien esa idea. Principalmente lo de ir comparando carácter por carácter. ¿Por qué? Porque volvamos al ejemplo. Ya, ya. Digamos que yo tengo A, X, Y y B.
Y aquí tengo A, B, Y, X y B. Y como siempre, la idea es empezar por el final en este tipo de problemas. Entonces yo voy a estar comparando desde el final. Ya, me voy a poner aquí y me voy a poner aquí. ¿Ya? Son iguales en este caso los caracteres. Entonces, les pregunto, si son iguales, ¿conviene ponerlas en la subsecuencia final, sí o no? Aquí podemos tomar una decisión en el supuesto algoritmo, porque estamos comparando carácter por carácter, un carácter de la primera con un carácter de la segunda. Si son iguales, yo digo que tienen que ir sí o sí en la subsecuencia común. O sea, es decir, cuando vayamos formando la subsecuencia común, al final aquí tiene que ir una B sí o sí. ¿Por qué? ¿Quién me responde por qué? Tal vez porque la B aparece en todos los subconjuntos. Exactamente. Esa letra B es parte de las subsecuencias entre las dos. Entonces hay que incluirla sí o sí para en la subsecuencia de mayor longitud. ¿Y qué es lo que nos permite incluir la B común que está en las dos al final? Nos permite achicar el problema, porque al nosotros ya haber incluido la B, ya, ya se acaba ese carácter y ahora nos enfocamos en este y en este. ¿Ya? Y aquí viene lo interesante, cuando los caracteres son distintos. Aquí viene lo interesante. ¿Por qué? Porque aquí tengo dos opciones. Aquí tengo dos opciones. Nuevamente volvemos con las dos opciones, ¿no? Entonces aquí vamos a anotar si, si los caracteres comparados son iguales, entonces se incluyen. Se incluyen y continuamos. Continuamos comparando. ¿Ya? Y si no son iguales, hay dos opciones. ¿Quién me dice cuáles son las dos opciones? Lo que yo quiero es ir haciendo el problema más pequeño cada vez. Irme moviendo a través de los caracteres. Incluir o no incluir. Incluir o no incluir, pero puede que yo cometa un error al incluirlo. ¿Por qué? Ah, claro, porque puede que no haya una B en el otro. Ajá. Digamos si aquí yo, si aquí yo tuviese una E, ya, yo no puedo incluir la E solo por incluirla, ya. Entonces, las opciones no son incluir o no incluir. Sin embargo,
al yo querer hacer el problema más pequeño, yo tengo que moverme en alguno de los dos strings, ¿ya? Entonces, o bien me muevo acá y ahora me apunto aquí y dejo este donde está, ¿ya? Mejor lo voy a dibujar así. O bien me muevo acá y dejo el verde donde está en su posición, que de hecho va a convenir porque cuando yo haga ese movimiento de moverme en el primer string de aquí a acá, ahí van a quedar iguales y ahí se va a poder incluir, ¿ya? Pero yo también tengo otra opción. La otra opción es dejar el puntero de la primera string donde está y en realidad moverme en el segundo, ¿ya? Así. Y que el puntero ahora apunte aquí. Si se dan cuenta, eso también va a convenir porque ahora vamos a estar comparando este con este, ¿ya? Y en la primera opción hubiésemos comparado este con este de acá, que también conviene porque son iguales y van a ir incluidos. Y eso nos va a ir dando las dos subsecuencias que vimos acá arriba, las dos subsecuencias comunes de AYB y AXB. Entonces, de hecho, las dos opciones son válidas, pero igual hay que considerarlas, ¿no? Aún así hay que considerarlas. Entonces, ¿cuáles son las dos opciones? Moverse en el primer string o moverse en el segundo. Obviamente, cuando digo moverse en el primero es dejar el segundo donde está y moverse en el segundo dejan el primero donde está. Ok. eh, Eso, bueno, es que hay dos problemas distintos. Hay dos problemas distintos a resolver. El primero es hallar la subsecuencia común de mayor longitud y el otro es hallar la longitud de esa subsecuencia. Entonces, de hecho, vamos a cambiar un poquito el problema. Vamos a cambiar un poquito el problema y nos vamos a enfocar en la longitud, ¿ya? Eh, entonces, si, si nos enfocamos en la longitud para calcular un número, ¿ya? ¿Cómo cambiaría esto? ¿Cómo cambiaría el algoritmo? Ahora ya es cuestión de modificar para tomar en cuenta las longitudes. Vamos a, vamos a hacer lo mismo. Si se incluyen, si los caracteres son iguales, lo incluimos, ¿no? Ya. Y ahora supongamos que estamos comparando índices I y J de cada uno de los strings. Entonces, la longitud máxima va a ser M, I y J, ¿ya? La longitud de la subsecuencia máxima. Si los caracteres son iguales, la longitud va a ser 1 porque se incluye ese carácter, ¿ya? Y nos movemos en ambas direcciones.
nos movemos en ambos punteros, ¿no? Y si son distintos, tenemos dos opciones. Y hay que considerar las dos. De vuelta a esto que sigue reapareciendo en estos problemas de programación dinámica, que no tenemos que tomar la decisión, simplemente tenemos que considerar todas las opciones posibles y como el problema nos pide hallar un máximo, simplemente tomar el máximo de ambas opciones. Entonces, ¿cuáles son las dos opciones? Nos movemos en la derecha o en la izquierda. Perdón, no en la izquierda o en la derecha, sino en la string de arriba o en el string de abajo. ¿Ya? ¿Ya? Esto es una función recursiva, pero si se dan cuenta ya lo hice de una vez en forma de arreglos, porque para convertirlo de una en un problema en una solución de programación dinámica de un arreglo de dos dimensiones. Es lo mismo, exactamente lo mismo que hicimos en el problema anterior, solo que ahora no hay un peso, sino que hay dos strings y es un poquito más manejable el hecho de que ambas componentes significan lo mismo. La i y la j son posiciones en el string. En el problema anterior, la i era el número de elementos hasta ese momento y la j era el peso total del contenedor. En este caso, ambas componentes representan lo mismo. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? Por mi parte, ninguna. Con esto hemos resuelto el problema que nos pide la longitud de la subsecuencia común de mayor longitud. Pero no hemos resuelto el cómo hallar una de esas subsecuencias, o sea, imprimirlo en sí. Entonces, vamos a ver el código primero de cómo hallar la longitud. Ya. A ver, denme un momento. Aquí está. Entonces, ¿cómo es la implementación? Ya. Aquí vamos a hacer un ejemplo y aquí tenemos una función LCS, Longest Common Subsequence. Creamos un arreglo de dos dimensiones dp que guarde las respuestas a los subproblemas más pequeños de longitud m+1, n+1. ¿Ya? Y lo inicializamos a 0. ¿Por qué? Porque inicialmente en los valores que son 0, ¿ya? Si nosotros vamos aquí, si el carácter que estamos comparando es 0, ya no, o sea, lo que quiero decir es que esto es 0. Esto es 0 porque no hay ninguna longitud común. Entonces empezamos inicializando todo a 0.
Y luego hacemos el doble loop, la doble iteración, haciendo las dos opciones, bueno, las tres opciones. Si eran iguales, nos movemos en las dos direcciones y le sumamos 1 porque la vamos a incluir en la subsecuencia común. Y si no, tenemos dos opciones, nos movemos en una dirección o en la otra dirección. Exactamente lo mismo que les expliqué acá, solo que en código. ¿Ya? Luego de esto de aquí ya queda la tabla completa y la respuesta va a estar en esta entrada de la matriz, en dp m, n. ¿Ya? Entonces vamos a hacer algo similar. Un momento. Aquí vamos a imprimir esa matriz completa para que se den una idea. La matriz de todos los subproblemas que se resuelven antes de encontrar la respuesta final. Ok. A ver, vamos a hacerlo con un espacio aquí. Así queda la matriz de todas las respuestas a los problemas que son más pequeños, a estas cosas de aquí. ¿Ya? Y en este caso, si se dan cuenta, la subsecuencia común de mayor longitud tiene longitud 4, porque es G, una de estas G, una de esta T, la A, perdón, la A y la B. Y si ven aquí, la longitud está aquí al final. ¿Ya? De hecho, si le pasamos este ejemplo, el ejemplo de aquí, si lo ponemos aquí, X, Y, B, y ponemos este de aquí vamos a ver dos entradas con longitud 3, porque hay dos subsecuencias posibles. Bueno, no necesariamente vemos 2 de 3, pero al construir el string sí nos van a dar 2 de esas. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo imprimimos el string? Porque aquí imprimimos la longitud, pero ¿cómo utilizamos esta información de la matriz para construir el string? Y va a ser algo muy similar al algoritmo que hicimos, ¿ya? Solo que vamos a utilizar la matriz. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros sabemos que la respuesta va a estar aquí, ¿verdad? ¿Ya? Y vamos a ir de la esquina inferior derecha hacia acá. Y vamos a comparar los strings. ¿Ya? Si los caracteres son iguales, lo incluimos, que es lo que hemos estado haciendo. ¿Ya? Si no son iguales, vemos las dos opciones. Nos podemos mover para arriba o para la izquierda. Y vamos hacia el de mayor valor. Porque digamos que aquí hubiese un 1. Por ejemplo,
Déjame ver si puedo sacar una de así. Bueno, no es el caso. Eh, pero yo siempre tengo que perseguir el mayor valor, porque quiero la cadena de subcadena común de mayor valor. Entonces comparo estos dos valores y veo cuál es el mayor y me voy para ese lado, ¿ya? Y sigo haciendo esa comparación. Si los caracteres son iguales, me voy para esa casilla. Y de esa forma voy a llegar a la casilla inicial y lo voy a poder imprimir. Entonces, aquí, esto lo vamos a quitar y vamos a hacer exactamente eso mismo. ¿Ya? Aquí vamos a imprimir, entonces esto va a ser void. ¿Ya? Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a situarnos en la casilla final. Ya, empezamos al final y vamos a ir hacia atrás. Ok. Si S1, si S1 es igual a S2 en esos índices, ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, para empezar, la longitud es esto, ¿no? Entonces vamos a crear un string con esa longitud. Eh, Vamos a llamarle LCS, max length. Ok. Esto nos da una cadena de caracteres con esa longitud. Ya. Si son iguales, la agregamos. Eh, si son iguales, la agregamos. Ese, ajá. Y, y tenemos que decrementar. ¿Ya? Caso contrario, vemos cuál es el mayor valor. ¿Cuál, cuál de estas cosas tiene el mayor valor? Si es esta, si es en una dirección o es en otra dirección. ¿Verdad? A ver, creo que me va a dar un error aquí. Vamos a hacerlo así. Vamos a crear una cadena de caracteres en lugar de un string. Esto es solo para hacerlo de esta forma, con un arreglo de caracteres. A ver, ¿qué es lo que dice? Int m.
a 38. Dice, ah, ya, esto es el segundo. Ya. Y aquí al final imprimimos los caracteres. A ver, déjame ver por qué. Bueno, esto no. Dame un momento para ver por qué. Y con esto vamos a ir cerrando. Eh, creo que es porque este string int. Estos no son int, sino son unsigned long. Length. Mm, a ver, aquí en esta parte no estoy totalmente seguro. Déjame ver. Ok, n más 1, n más 1. Bueno, no estoy muy seguro, tendría que ponerme a arreglar esta parte de aquí. Pero básicamente, una vez que uno calcula esta tabla de 2 dimensiones con las longitudes, uno puede hacer este tipo de movimientos, que si son iguales, se incluye en el string, y si no son iguales, se ve cuál es el de más valor y se va en esa dirección. Eh, ahorita ya estamos cortos de tiempo, entonces voy a ir terminando con eso. Pero lo pueden buscar, esto lo pueden buscar de cómo imprimir el string y pueden jugar un poco con ello para hacerlo bien, porque aquí me está saliendo null. Creo que es porque no estoy decrementando algo correctamente, pero algún error pequeño tengo por ahí. Bueno, ¿alguna pregunta? Con eso vamos a ir concluyendo el día de hoy. Bueno, si no hay preguntas, terminamos por el día de hoy. Creo que esta es la clase de complejidad un poquito más alta
y va a ser una de las últimas clases teóricas. De aquí en adelante la idea va a ser asignar varios problemas y las sesiones van a ser para conversar acerca de cómo enfrentarse a esos problemas. Ok, muchas gracias chicos, que tengan buen día. Chao, chao. Igualmente, Omar, muchas gracias.